Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras técnicas de graficación. Hoy vamos a seguir con las transformaciones de la función. Vamos a explicar los alargamientos, reflexiones verticales y horizontales. Para esto vamos a suponer que tenemos un número c mayor que 1. ¿Por qué c mayor que 1? Porque c no puede ser fraccionario en este caso de la explicación, aunque en la vida real puede ser fraccionario. Ahora, vamos a decir inicialmente tenemos nuestra gráfica, esta es nuestra gráfica original, tenemos la función, este es el dibujo de mi función, y ahora lo que voy a hacer es mirar qué pasa con este primer caso. Vamos a suponer que este ya lo está dado, y entonces vamos a decir que vamos a multiplicar la función c por un factor de, vamos a multiplicar la función f de x por un factor de c. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta altura, este punto, era 1, ahora, ¿a dónde va a ir mi nuevo valor de este punto? Este valor va a ir por acá en un valor de c. Es decir, estoy cogiendo este punto y lo estoy llevando a un valor más alto. Es decir, este punto se aumenta la altura. Lo mismo aquí. Este punto está por acá. Ahora lo llevo a un valor más alto. Porque lo estoy multiplicando por un factor de c. ¿Cómo así? Si c, en este caso, fuera 3, si c fuera 3, y yo tengo mi función y igual a x más 3, suponiendo, yo quiero encontrar ahora quién es 3y. O sea, mire, aquí estoy multiplicando por el valor de c. Pues 3y sería 3 por x más 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 3 por x, 3x, y 3 por 3, 9. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar la altura de la función en un punto, por ejemplo, 1, ¿cierto? En x igual a 1, quiero mirar el valor de la altura, o es estrictamente el valor de la función en 1. Entonces, ¿qué haría yo? Que sería y igual a 1 más 3, ese valor sería 4. En este caso, si lo llevamos a este ejemplo, el valor de la función, supongamos que era 4, en este punto, acá. Ahora, ¿qué pasa con ese mismo valor si lo multiplico por 3? Entonces, ¿qué haría? 3 por el valor de x que dijimos que era 1 más 9. 3 por 1, 3 más 9, 3 más 9, 2. ¿Listo? O sea que el nuevo valor, este nuevo valor de acá, va a estar por acá y es un valor de 12. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que este valor de la altura se multiplicó 3 veces, porque 4 por 3, 12. Es decir, si este valor fuera 8, pongamos aquí un 8, ¿a dónde llegaría mi función? Pues como dijimos que c valía 3, 3 por 8, 24. Hasta aquí llegaría. ¿Sí? Entonces, es lo que le hace c cuando está por fuera, alarga. Es decir, aumenta la altura de cada uno de los puntos de mi gráfica. Es decir, que cada uno de estos puntos de acá lo multipliqué por el número c. En este ejemplo, c igual a 3. ¿Listo? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros un alargamiento vertical. Es decir, multiplicar por un cierto número la función. Ahora, en el segundo, en vez de multiplicar, voy a dividir por 3. ¿Listo? ¿Eso qué nos quiere decir? Entonces, con la misma función. Si yo tengo y igual a x más 3, ahora yo quiero encontrar quién es y sobre 3. O sea, voy a dividir por 3 la función. ¿Eso qué significa? Que x más 3 lo tengo que dividir entre 3. Entonces, supongamos en un punto x igual a 3. Yo quiero mirar la altura en x igual a 3. ¿Eso cuánto me da? Y igual a, reemplazamos la x, 3 más 3, eso me da 6. Hagamos lo mismo con la otra. En x igual a 3, ¿qué le sucede a la función? Yo tengo y igual a 3 más 3
sobre 3. Este 3 es este 3 de acá, porque dijimos que x valía 3. Este 3 es este 3. Y este 3 es este 3. 3 más 3, 6. Divide entre 3, 2. ¿Listo? Si yo grafico esos puntos, supongamos que este punto es 6. Supongamos que este punto en x igual a 3 medio 6. Aquí está x igual a 3. ¿Cierto? Me dio 6, me dio este valor. Ahora, si yo divido sobre 3 esa misma función original, ¿qué le va a pasar a la altura? ¿En dónde va a quedar la altura? En este punto. ¿Y cuánto nos dio ese punto? 2. Es decir, cada una de las alturas de los puntos individuales, ¿cierto? Lo voy a dividir por el número 100. En este caso, en el ejemplo, los dividí por 3. Si este número es 1, no puede ser 1. Supongamos que es 4. ¿Cuál sería el valor de este de acá? Que sería 4. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más suave. Sería 4 tercios. ¿Listo? Si este valor es de 5, supongamos, esta es nuestra escala, ¿cuál sería el valor de acá? Pues sería 5 tercios, ¿cierto? Entonces, de esa manera, podemos graficar una función cuando está siendo multiplicado por un número 1 sobre c. Esa multiplicación de 1 por sobre c es lo mismo que hacer una división, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si ese número c está por dentro de la función? Eso se llaman alargamientos o compresiones, específicamente de la función. Es una compresión horizontal del factor. ¿Listo? Y compresiones o alargaciones, compresiones o elongaciones horizontales. Esas en este video no las vamos a explicar. Entonces, este de acá y esta no las vamos a mirar. Generalmente este tipo de situaciones se hacen con las funciones trigonométricas, con algunas que se pueden explicar fácilmente. En este momento no las vamos a explicar. Vamos a darnos a las que son más sencillas de tomar. En un próximo video pues explicaremos ese tipo de transformación. Ahora, las dos últimas, vamos a explicar esta donde la función está antecedida de un signo menos y esta donde por dentro de la función está el signo menos. ¿Listo? Eso se llaman reflexiones. ¿Listo? Son reflexiones sobre uno de los 6. Entonces vamos a mirar esta de acá. Tengo la función y f de menos x. O sea, tengo la función original. ¿Qué pasa si le meto un menos adentro? Eso lo que va a hacer es reflejarme. O sea, si este punto está a 3 unidades en el eje x, pues hacia la derecha se va a reflejar también las mismas 3 unidades, hacia la izquierda, perdón, se va a reflejar las mismas 3 unidades, o sea, menos 3. Lo mismo con este punto. Si esto estaba a 6 unidades, este punto en dónde va a estar? En menos 6 unidades. Si este punto estaba en 8 unidades, ¿este en dónde va a estar? En menos 8 unidades. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos característicos de mi función. Si tú unes los puntos, pues vas a poder graficar fácilmente la gráfica, valga la redundancia. Entonces, no, ojo, esta distancia es igual a esta distancia, pero en el eje cartesiano son con signos menos. Es decir, lo que estaba positivo lo volvió negativo. Positivo, negativo. Una reflexión. Ok. Ahora, la siguiente. Expliquemos este de acá. Es esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo el signo menos por fuera, ¿cierto? Ese signo menos, nuevamente tengo mi original, es este de acá. Si yo le pongo el signo menos, la reflexión se hace vertical. Es decir, que la distancia de este punto a este punto es la misma distancia de este punto a este punto. Si esto es 3, ¿qué punto voy a tener aquí? Menos 3. Lo mismo acá, la distancia de aquí a acá es la misma distancia de aquí a acá. Supongamos que esto es 6. Entonces aquí ¿cuánto me da? Menos 6. Y así sucesivamente con cada uno de los puntos que yo tengo, se produce exactamente el mismo efecto. Es decir, esta distancia es igual a esta distancia.
esta distancia igual a esta distancia, esta distancia igual a esta distancia, esta distancia igual a esta distancia. Con eso tú puedes graficar de manera sencilla tus ejercicios. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en algún ejercicio a ti te dice lo siguiente? Grafíqueme una función que sea una reflexión en el eje X. Entonces, ¿tú qué dices? Por ejemplo, tengo f de x igual a x cuadrado más 5x menos 3. Por ejemplo, tengo esta función. Me dice, haga la misma, pero reflejada en el eje X. ¿Cómo haces eso? Entonces, ¿qué haces tú? Pues coges f y tú sabes que la reflexión en el eje X es de esta manera. ¿Cierto? Esto es una reflexión sobre el eje X. Quiere decir que le debes cambiar el signo a la función. Cambiarle el signo a la función, pues este que está positivo se vuelve negativo, este que está positivo se vuelve negativo, y este que está positivo se vuelve negativo, se vuelve positivo. ¿Listo? Entonces, como tú te das cuenta, f de menos x, esto sería la misma vaina que tener f menos f de x. La misma función, ya esta no sería f, por digamos aquí, situación. Ese ya no sería f, sería otra función nueva. Una función que es distinta a f, pero que surge de f. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Que es lo mismo que tener. Es lo mismo que tener menos f de x. Otra. Por ejemplo, te dicen f de x igual a raíz de x más 3. Dicen, haga la reflexión sobre el eje x de esa función. Entonces, ¿cómo quedaría? Mi nueva función sería g de x, y lo que tengo que hacer es cambiarle el signo por fuera. Ojo, quedaría menos raíz de x más 3. ¿Listo? Aquí no puedo cambiarle el signo menos adentro. ¿Cómo quedaría entonces? Aquí sería g, sería lo mismo que menos f de x. Otro ejemplo. Le dicen, haga una reflexión sobre el eje vertical de una función f dada. Por ejemplo, el ejercicio dice que f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 1. Entonces, ¿cómo sería g? G de x sería que, como es una reflexión sobre el eje y, mira que tengo que ponerle un signo menos a todos por dentro. Entonces, ¿cómo le pongo el signo menos por dentro? Así. Pero por dentro a la x. Es decir, cambio la x por menos x. Entonces, aquí menos x al cuadrado, menos por menos, más. 3x más 1. Entonces, esta sería mi nueva función g de x. Para pasar de aquí a acá, ¿qué fue lo que hice? Cambié la x, donde aparece la x, la cambié por ¿quién? Por menos x. ¿Eso qué es? Eso es una reflexión sobre el eje y. ¿Listo? Aquí, en este, cambié, le cambié al signo a f. O sea, aquí puede cambiar el signo por fuera. Signo de menos lo cambié a más, o de más lo cambio a menos. Cambiar el signo. ¿Listo? Pero por fuera de la función. Tengan cuidado. Bueno, con esto espero que les haya quedado un poquito más claro lo que son las transformaciones. Entonces, con esto damos por terminado. Espero que nos veamos en un próximo video. Adiós.